Bien, ahora sí. Muy buenos días aún. Buenos días a todos. Hoy me ha tocado, voy a poder compartirles acerca de la parashá de esta semana, de esta parashá número 16 llamada Beshalach, que es cuando envió, ¿no? Esta parashá va desde Éxodo, desde el capítulo 13 versículo 17 hasta el capítulo 17 versículo 16. Vamos a tocar temas puntuales y también, digamos, en más preciso, un poquito más detallado, las salidas 3 y 4, que vienen a ser básicamente el cántico de Moshe y en grueso el cántico de Moshe. Pero bien, vamos a empezar. Entonces, voy a ir leyendo una parte del capítulo 13 desde el versículo 17 y de ahí una parte del capítulo 14 y de ahí vamos a ir comentando un poco, ¿no? En la parte derecha igual tenemos, en la parte izquierda tenemos el texto literalmente o pueden acompañar con sus Biblias, ¿no? Dice así, Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, ¿no? Porque dijo Elohim para que no arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de José, el, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis que subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y habló Yahvé a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar de Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán a los egipcios que yo soy Yahvé, y ellos lo hicieron así. Amén. Bien, entonces ya veíamos que Elohim planeó no enviarlo por el paso por la tierra de los filisteos, que, esperen un momentito, sí, a ver, no sé si puedo acercarlo ahí, creo que sí se puede ver mejor. Este es un mapa, digamos, de la ruta o digamos, una aproximación a la ruta que tendría que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto, que desde el circulito uno que es desde que partieron en Ramasés, hasta que llegaron a Canaán, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí, porque claro, la lógica sería de que si partes tú de Ramasés, fueras directamente hasta acá arriba, prácticamente, ¿no? Por toda esta parte de acá arriba. Si uno ve por la tierra directamente de los filisteos, donde vemos acá que dice filisteos. Pero Elohim no quería que fuesen por esa parte. Uy, bien, entonces hay varios puntos que se podría entender que justamente, o bueno, algunas explicaciones que se podría dar de por qué no quería que Elohim que fuesen por la tierra de los filisteos, ¿no? En Génesis 21, desde el versículo 23 al 24, si uno lo revisa, dice que Abraham jura a Ficol que no habría peleas entre ellos, ¿no? Y sus descendencias. Pero también el miedo a la guerra podía hacer que desearan volver a Egipto, ¿no? Es por ello que Elohim los hizo rodear todo el lugar. Vemos que literalmente en el mapa se rodea la tierra de los filisteos. Además que dice, ¿no? Dice, no, eh, dice, ¿no? Y tomó también consigo Moshe en el versículo 19 los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Es decir, en Génesis 50:25, José hace jurar a sus hermanos que se llevarán sus huesos, ¿no?
Y ya en el versículo 19 de este capítulo, del capítulo 13, podríamos concluir porque dicen, ¿no? Tomó consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, ¿no? A sus hermanos directamente, diciendo que ellos llevarán sus huesos con vosotros. Entonces, es muy probable para que se pudiese cumplir esto, eh, que se llevaran conjunto o junto a los huesos de José, sino también los huesos de todos sus hermanos, porque ya para estos sus hermanos ya no estaban vivos, todos habían fallecido ya. Entonces, para que se pueda cumplir que ellos llevaran los huesos de José, pues es muy probable que los huesos que se haya llevado Moshe formaban parte también los huesos de José y de sus hermanos. Y bueno, ¿no? De ahí tenemos que parten desde el punto uno, desde Ramasés, que ya lo hemos visto en el capítulo, si no me equivoco, es en el capítulo 12, eh, los hijos de Israel hasta delante de Pijajirot, que es en este punto 3 que vemos aquí, ¿no? Entre Migdol y el mar hacia el Balsefón, delante de él acamparéis. Y bueno, de ahí pasa lo que dice que vuelven a endurecer el corazón de Israel, el corazón de Faraón, disculpe, para que, para que el Padre sea glorificado en Faraón, ¿no? Y en todo su ejército. Bien, entonces, de ahí, bueno, tenemos voy a leerlo rápidamente desde el versículo, desde el versículo 5 y vamos a retomar, digamos, los comentarios desde el capítulo 22 desde el versículo 22. Dice, ¿no? Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón, versículo 5 capítulo 14 estoy. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijajirot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moshe, no habían sepulcros en Egipto para que nos has sacado, para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahvé dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me glorifiquen Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Elohim que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos, o sea, atrás de ellos, ¿no? Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, en pos delante, disculpe. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió su mano sobre el mar, e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar seco, teniendo aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar.
toda su caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahvé dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Yahvé derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. En todo ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno solo y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahvé a aquel día Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahvé ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahvé. Y creyeron a Yahvé y a Moshe su siervo. Amén. Entonces, el pasar por el medio de las aguas, que nos menciona el versículo 22, es decir, sale el pueblo, comienza a temer, comienza a tener dudas, diciéndole, ¿por qué me sacaste para que muera, eh, para que muera en el desierto, ¿no? Y hay un clamor, Yahvé escucha ese clamor y les dice, ¿no? Extiende tus manos que yo voy a vas a abrir las aguas, pues voy a endurecer el corazón de Faraón para que te persiga y me pueda glorificar, ¿no? En Faraón. Y justamente pasa esto, que se abren las aguas y pasa por en medio del mar, ¿no? De aguas, digamos. Y el pasar por en medio del mar, de aguas, básicamente, hace referencia a la inmersión, ¿no? A la tevilá. Esto podría simbolizar básicamente que el paso a una nueva vida, ¿no? De este pueblo, ¿no? Una vida con Elohim despojándose del antiguo dueño que tenían, ¿no? Que era Faraón, porque él estaba en condición de esclavos. Eh, Esto podemos verlo en Primera de Corintios, en la relación de la Tevilá. En Primera de Corintios 10 del 1 al 4 dice, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y el mar hicieron tevilano. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, bueno, ahí ya hablo del maná, y todos bebieron de la bebida espiritual, de agua de la roca, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, ¿no? Era Yeshua. ¿Y qué nos dice Romanos 6 del 3 al 6? Dicen, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua hemos sido para muerte por el bautismo, a fin de que Yeshua resucitó de los muertos eh, por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva, ¿no? Esta vida nueva se ocurre por la Tevilá, ¿no? Nosotros hemos sido bautizados en Yeshua, ¿no? En su muerte, básicamente, porque fuimos justamente sepultados con él cuando muere, y así como él resucitó, nosotros también resucitamos, ¿no? Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando cruza este mar. Muere ese pueblo que tenía, que estaba sometido bajo el yugo que tenía de su dueño Faraón que estaba ahí, y cuando termina de cruzar, nace con este nuevo rey, con este nuevo eh, rey que tenía, ¿no? Que era Yeshua, que era Elohim, básicamente. Entonces, este simbolismo que tiene Romanos 6 también se puede comparar a este pasaje de esta parte de la parashá, ¿no? Ahora también el mar, como vemos, dice, ¿no? Eh, que, que pudieron ver cómo los egipcios muertos, en el versículo 30 ¿no? Dice, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y es que el mar también puede implicar muerte, ¿no? Como lo fue para los egipcios y tal como está en Apocalipsis 20 del 13 al 14, ¿no? Dice, y el mar entregó a los muertos a los egipcios que habían en él, ¿no? Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿no? Fueron lanzados, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda.
Ahora, algo muy importante es que por la fe del pueblo es que pudieron pasar las aguas, ¿no? Voy a leer Hebreos 11. Hebreos 11 sí, el versículo 1 primero. Dice, ¿no? La fe es pues la fe, la certeza en lo que no se, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué nos dice el versículo 29? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Es que ellos no tenían fe en el Padre, ¿no? Los que no tienen la fe en las obras del Padre no van a poder gozar de estas obras, ¿no? No van a poder ver las obras que hace el Padre, ¿no? Por la fe que tenía el pueblo de Egipto. Bien, vamos ahora con el capítulo 15. Voy a leer el capítulo 15 hasta el versículo 12 y de ahí vamos comentando, hasta el versículo 3 y de ahí vamos comentando. A ver, dice así, ¿no? Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico de Yahvé y dijeron, cante yo a Yahvé porque se ha magnificado grandemente. Ha echado el mar al caballo y al jinete, Yahvé es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación, este es mi Elohim y lo alabaré. Elohim de mi padre y lo enalteceré. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Echó el mar, los carros de Faraón y su ejército. Y los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahvé, ha sido magnificada en tu poder. Tu diestra, oh Yahvé, ha quebrantado al enemigo. Y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Secaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con viento, lo cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en las maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Amén. Bien. El cántico fue a Yahvé, ¿no? No, primero que recordar esto, que no fue a persona alguna, sino fue directamente al Padre, ¿no? Ahora, es interesante también ver que dice, ¿no? Cantaré, ¿no? No dice canto. En ese momento cuando se menciona, cuando comenzaron a cantarlo, no dice canto, no dice cantaré yo a Yahvé. Es decir, la palabra está en futuro, ¿no? Haciendo referencia al cántico en el momento de la resurrección de los muertos, ¿no? Que menciona Apocalipsis 15 del 2 al 4 dice, ¿no? Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Elohim y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico de Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, eh, otra parte, ¿no? Que podemos ver en el versículo 2 de la palabra lavaré, ¿no? La palabra lavaré viene del Strong 51:15 que significa Navá, que significa descansar, reposar, celebrar. Esto, interpretando lo que significa esta palabra Navá, nos dice que las alabanzas podrían ser también como un ambiente de reposo para el Padre, ¿no? Es porque es reposar, es descansar. Y justamente el Salmo 22 en el versículo 3 que nos dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre alabanzas de Israel, ¿no? Entonces, las alabanzas también pueden ser un lugar donde el Padre reposa en, ¿no? De ahí tenemos que nos hablan sobre la diestra, ¿no? Lo que el Padre es un varón de guerra, eh, Yahvé es su nombre, ¿no?
Y de ahí tenemos que dice que hace referencia a lo diestra, ¿no? En el versículo dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, ¿no? Y hay muchas referencias en la Biblia en general de que la diestra del Padre es el Mesías Yeshua, ¿no? Por ejemplo, solo voy a leer Hebreos 10, versículo 12. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Elohim, ¿no? Tenemos también Lucas del 22, del versículo 69 al 70 y Hechos 2:33. Y, y justamente Apocalipsis también nos menciona que Yeshua es el ejecutor de la ira de Adonai. Además, el versículo 13 nos dice, ¿no? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y la redención justamente ocurre al salir de Egipto, ¿no? Al haber sacado de la esclavitud al pueblo de Israel. Y justamente el Mesías dijo que el pecado es la esclavitud, ¿no? Y justamente Yeshua, en eso lo vemos en Juan 8:34, y es el mismo Mesías el que nos redime de esa esclavitud. Vamos a leer primero Juan 8:34 para ver que el Mesías dijo que el pecado es esclavitud. ¿Qué nos dice? Nos dice, eh, Yeshua le respondió, de cierto os digo, que de todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Y que justamente nos redime de esa esclavitud que tenía también el pueblo de Israel en Egipto. Es el propio Mesías. Vamos a leer Hebreos, versículo 9 del 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de menos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más siempre en el lugar del Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas rociadas a los inmundos santifican a la purificación de la carne, cuánto más grande la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que así sirváis al Elohim vivo. Él es justamente el que nos redime, ¿no? Nos da esa eterna redención que menciona el versículo 2. Bien. Voy a seguir leyendo el capítulo de Éxodo. Nos habíamos quedado en el 13. Dice, ¿no? 14. Ya oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán del dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab sobrecogerá el temblor, sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caen sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que yo haya pasado tu pueblo, oh Yahvé, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el monte de tu morada que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Yahvé reinará nuevamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Yahvé hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía, Cantad a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar caballo y al jinete. Ya en el versículo, ahora vamos a leer desde el versículo 22, dice, ¿no? E hizo Moisés que partiera Israel al mar rojo, del mar rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, que eran amargas. Por eso pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé les mostró un árbol, y los echó de las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyerais atentamente la voz de tu Elohim, e hicieras
recto delante de tus ojos, de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y llegaré a Elim, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, entonces podemos ver que esta parte, ¿no? Que dice, ninguna enfermedad de las que envié a egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y es que la enfermedad viene de no obedecer los mandamientos y estatutos dados por Elohim, ¿no? Job, por ejemplo, 18:13 nos dice que la enfermedad es la primogénita de la muerte, ¿no? Es el primer paso, digamos así. La enfermedad puede ser curada de diferentes formas, ¿no? Realmente, en general podemos conocer, por ejemplo, ¿no? Por acción propia de nuestro cuerpo. A veces tenemos ciertos dolores que pueden propiamente el cuerpo combatirlos. Remedios elaborados a partir de la naturaleza, productos, pastillas y demás. Y también por acciones directas y directas del Padre, ¿no? Que son acciones, digamos, divinas. O hasta podrían llegar a ser milagros. Ahora, todas las enfermedades son por causa de pecado, no necesariamente. Por ejemplo, Santiago 5:15 nos dice, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor los levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Además de este mismo pasaje, podemos ver que las oraciones, en este mismo pasaje nos dicen, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Podemos ver que las oraciones de fe son eficaces, ¿no? Salvan al enfermo del que es su primogénito, ¿no? De la muerte en sí, porque puede llegar la muerte por causa de enfermedad. Ahora bien, la oración o todo tipo de oración nos salva. La respuesta es no, ¿no? Y justamente el siguiente versículo es lo que nos aclara de esta oración de fe. ¿Qué nos dice el siguiente versículo, no? Del versículo 16 de Santiago 5. Nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, justamente es la oración del justo la que puede ayudar, es salvar al enfermo, ¿no? Salvar al enfermo porque como sabemos que salvarlo más que de la enfermedad es de lo que es primogénito, ¿no? Que es de la muerte. Ahora, ¿quiénes son justos? Bueno, eso es un tema bien largo para explicar, pero entre las características de los justos podemos ver que busca Elohim, que hace lo bueno, que se está en Romanos 3 del versículo 11 al 12, y por ejemplo que no adora a dioses falsos, ¿no? Que lo tenemos en Ezequiel 18:6. Esos dos pasajes, digamos, nos explican bastante acerca de las características de las personas justas. Eh, Otro punto también es que el obedecer los mandamientos y los estatutos no solo nos hará que no tengamos ninguna enfermedad, sino que también pondrá las enfermedades sobre todo los que nos aborrecen, ¿no? En Deuteronomio 7, el versículo 12 y 15, que nos dice, ¿no? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Yahvé tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Y qué nos dice el versículo 15? Y quitará Yahvé de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bien, pues, bien. Entonces, vamos a leer el capítulo 16. Voy a leer solo esta parte que está en el texto para no también extendernos mucho más. Dice, ¿no? Y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto, ¿no? Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar hambre a toda esta multitud. Y Yahvé dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ma- si anda en mi ley o no. Más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moshe y Aarón, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahvé os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Yahvé, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé. Porque vosotros, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moshe, Yahvé os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahvé. Amén. En este punto, el pueblo de Israel no tenía nada para comer, ¿no? Deuteronomio 8, Deuteronomio 8 versículos 2 y 3 nos explican un poco que como que hubo un tiempo hubo un tiempo entre el que tuvieron pan y les dio el maná, ¿no? Un tiempo de hambre, digamos así. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8 2 y 3? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Yahvé estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, te hizo tener hambre, no hubo un tiempo de hambre, de tiempo donde no había comida. Y cuando te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres ni tus padres las habían conocido, ¿no? Ahora, de la misma forma que el maná fue un pan que no vino de la tierra, ¿no? Como orgánicamente era, o sea, el pan hablando de un alimento, ¿no? Que no venía de la tierra, sino que cayó del cielo, ¿no? De la misma forma, Yeshua vino del cielo para alimentarnos como pan de vida, ¿no? Y eso lo tenemos en Juan 6. Vamos a leer un ratito Juan 6. ¿Qué nos dice Juan 6:31? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿no? Justamente Yeshua, que es el que da vida al mundo. Eh, y bueno, ¿no? De ahí teníamos eh, en el versículo 13, ¿no? Desde el 13 hasta el final, hasta el 29. Tenemos, no y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana. Eh, para no extenderme tanto, básicamente esta parte que cada uno lo puede leer, habla sobre de las instrucciones que le dio el padre para poder recoger el maná, ¿no? Porque les dice que les iba a dar maná en base en base, digamos, a los problemas o al hambre que tenían. Dios les dice, les voy a dar maná, les voy a dar un homer por cada persona y recogerán este Homer, pero el Shabbat, el último día, el día de reposo, no recogerán, ¿no? Para esto, el sexto día recogerán, digamos que el doble, para que el séptimo día no tengan que salir a recoger. Y es lo que hacen, ¿no? Y justamente, como menciono ahí, ¿no? Cada uno tenía que recoger un Gomer por cabeza, cada miembro de la familia, ¿no? El Gomer viene del Strong 6016, que es Homer, ¿no? Gavilla. Y cuando uno busca lo que significa gavilla, es un conjunto de sarmientos, cañas, hierbas, ramas, etcétera, ¿no? Y Levítico 23:10 nos menciona que el Homer se menciona el Homer de las primicias, ¿no? Y Yeshua fue las primicias de los que durmieron en la muerte, ¿no? Que lo tenemos en 1 Corintios 15:20. Ahora, el Gomer por cabeza o el Homer por cabeza este por cabeza viene del Strong 1538, ¿no? Gulgolet, que significa cráneo, cabeza. De la misma forma, se puede hacer un paralelo con Yeshua, que, que el lugar donde que va a morir que se llama Gólgota, que significa lugar del cráneo. Y entonces el Gomer por cabeza, que era Gomer por cráneo, digamos, y Yeshua murió en el lugar del cráneo, ¿no? Entonces, el Homer y el maná es una representación de Yeshua. Y ahora un punto importante también me parece que es que hubo maná de tal forma de que el pueblo recogió
lo justo, ¿no? Es decir, recogieron incluso en diferentes... Bien, entonces, teníamos, ¿no? Cada uno tenía que recoger un Gomer por cabeza, cada miembro de la familia, ¿no? Y el Gomer viene de Gavilla, que Gavilla ya sabemos que significa conjunto, un manojo de ramas, hierbas, sarmientos. En Levítico 23:10 se mencionaba el Omer de las primicias, la gavilla de las primicias, y Yeshua fue las primicias de los que durmieron en muerte, ¿no? Que es lo que está en Primera de Corintios 15:20. Además, la palabra por cabeza, que viene de la frase de Gomer por cabeza, viene del Strong 1578, Gulgolet o Gulgolet, que significa cráneo cabeza. Y de la misma forma, el lugar donde muere el Mesías se llamaba Gólgota, que es lugar del cráneo. Entonces, el Homer y el maná que ya hemos mencionado antes representan al Mesías. Ahora, un punto muy importante era que hubo maná de tal forma que el que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. Eh, entonces, era como que, porque se supone que se tenía que recoger un Homer por persona, pero exactamente nunca se recogía esa medida exacta, ¿no? O sea, nunca, no había un medidor ahí para recoger una medida exacta de Homer, pero cuando uno creía que se había recogido mucho, no sobra, ni cuando se recogió poco, faltó. Y eso es básicamente lo que consiste la igualdad del Padre, ¿no? Que no es conceder exactamente cantidades iguales, sino que todo lo que tú tengas es lo que necesitas. Si pensabas que era mucho, no te va a sobrar. Y si pensabas que tenías pocos, no te va a faltar, ¿no? Además, podemos ver ya en el versículo 23 que dice, ¿no? Mañana es el santo día de reposo y el reposo consagrado a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os quebrare, guardarlo para mañana. Mirad que Yahvé os dio el día de reposo y por eso el sexto día os dan pan para 2 días, que ya lo había mencionado. Este pues, cada uno en su lugar, para que salga de él, para que nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, ¿no? Podemos ver, como dice el versículo 23, ¿no? Que ya el mandamiento del Shabbat ya estaba constituido antes de las tablas de la ley, antes de la Torá en el Sinaí. Estaba desde el inicio de la creación, ¿no? 6 días se recogió maná, el sexto día se recogió doble ración y el séptimo día no se harán labores. Esto no significa exactamente que no se pueda salir de casa, ¿no? Exactamente eh, el propio hecho de no salir de casa, ¿no? Eso se puede corroborar con números 15:32, cuando encuentran personas recogiendo leña una persona, pero estas personas que lo ven estaban fuera de casa y no estaban transgrediendo exactamente el mandamiento del Shabbat. Bien, y tenemos por último el capítulo 17, ¿no? Vamos a leer el capítulo 17. Este sí lo ya que tenemos un poquito de tiempo, voy a leerlo. Tampoco es muy largo. Dice así, capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Yahvé diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Yahvé dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre el peña de Joreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel,
y porque tentaron a Yahvé diciendo, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Amén. Voy a leer hasta esta parte y de ahí vamos comentando lo último. Y la orden, bueno, como menciona aquí, ¿no? La orden fue golpear la roca y la roca era Yeshua, ¿no? Como está en primero de Corintios 10:4, ¿no? Dice, ¿no? Y todos bebieron, que ya lo habíamos leído al principio, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Ahora, masa viene del Strong 4531 o de la raíz del Strong 4531 que significa prueba, y Meriba viene de la raíz del Strong 4808 que significa querella, ¿no? El Salmo 40 el Salmo 95 versículos 7 al 11, nos da otro detalle sobre estos pasajes, ¿no? De esta parte de la parashá. Y dice, no, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día en que como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es, pueblo es que divaga de corazón y no han venido a mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esta, este, endurecimiento fue un cambio del corazón de querer tentar a Yahvé, de probarlo, de querer altercar contra, ¿no? No, lo que sí pude ver también es que no es exactamente fortalecimiento de su corazón. O sea, cuando uno compara cuando Yeshua, o Yahvé mejor dicho, menciona que iba a endurecer el corazón de Faraón, se emplea otra palabra, que es un fortalecimiento, ¿no? Fortalecer el corazón de, de, del Faraón, o sea, de consolidar o fortificar lo que él ya tenía. Este endurecimiento del corazón que tuvo el pueblo de Israel era diferente, no es la misma palabra, no es el mismo strong. Es básicamente un endurecimiento, sí, del corazón, no exactamente fortificar lo que ya había, ¿no? Entonces, este cambio de intenciones, de querer altercar contra el padre, de poder ir contra Moshe, que era la autoridad que había puesto el padre al pueblo, es lo que menciona este salmo, ¿no? Este es el endurecimiento del corazón que tuvo el pueblo. Además que acá tenemos ya de por sí, bueno, eh, voy a seguir leyendo para poder ver esos últimos dos puntos que puse. La guerra contra Amalek, ¿no? Que va desde el versículo 8 hasta el final del capítulo 17. Voy a terminar de leer. Dice, ¿no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, ¿no? Recógenos varones a la pelea contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo como Josué, e hizo Josué como dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur subieron al cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, ¿no? Y Aarón y Hur sostenían sus manos de un lado y del otro, y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, no, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Justamente Amalek viene de la descendencia eh, del hermano de Jacob, de Esaú, que era enemigo principal de Israel, ¿no? Entonces, justamente también viene por ahí el tema de la pelea que se originó. Eran principales enemigos de Israel, la descendencia de Saúl.
Y justamente aquí aparece ya Josué, ¿no? Y que Josué o Yehoshua es Yahvé salva, ¿no? Yud Heh Vah Heh salva, ¿no? Y es por medio de él que Adonai trae la salvación al pueblo, ¿no? En el versículo 12 se puede ver que la guerra no solo fue eh, física, ¿no? Es decir, la chamba física, digamos así, la hacía Josué que estaba peleando físicamente eh, con el pueblo de Amalek, ¿no? Con los amalecitas. Pero hubo también una batalla espiritual, digamos así, ¿no? Que fue la que se encargó Moshe. Y para poder ayudarlo se tuvo de apoyo a Aarón y a Hur. Y además tuvieron que tomar una piedra y lo pusieron debajo de él, ¿no? Porque él se cansó de tener las manos alzadas, muy probablemente parado también. Y se sentó sobre la piedra, ¿no? Y ya hemos visto que la piedra, la roca, es Yeshua, ¿no? Entonces, ese apoyo que se dio Moshe, que tuvo Moshe, simboliza el apoyo que nos da Yeshua, ¿no? También para seguir con las batallas o con las guerras que nosotros tengamos, de lanzarnos de él es muy importante. Y bueno, ¿no? De ahí ya dice, eh, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación, ¿no? Entonces ahí implica que Yahvé siempre va a estar en guerra con Amalek y sus generaciones, como dicen, de generación en generación. Y bueno, hermanos, eso ha sido todo por mi parte. Espero que eh, haya sido de apoyo para cada uno. Y nada, gracias. Shabbat shalom.